Buenos días, nuevamente quiero seguir con ustedes contándole mi testimonio. Como les digo, he pasado muchas pruebas y lo quiero compartir con ustedes para que a lo mejor en algo les pueda ayudar y puedan ver que Dios existe y que Él es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos de los siglos. Hoy quiero enfocarme en la parte del Salmo 93. Y dice: vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dices: convertíos, hijos de los hombres. Palabra de nuestro Dios. ¿Sabes? En una parte de mi vida, yo tenía muchos sueños. Sueños que yo no sé, y tal vez tú ni sabes tampoco qué significan los sueños. Pero yo siempre soñaba que el mar, ese mar que tú conoces y muchos no conocen, me quería tragar. Y empezamos un proceso con mi familia, que se enfermó mi papá muy grave. Agradezco a Dios por eso también, que mi papá tuvo ese privilegio de estar sentado un año, más pasadito de un año, en una silla, enfermo, dolido. Pero a veces, como te dije en un tema, que a veces tenemos que pasar por el dolor para ver la gloria de Dios. Porque cuando estamos sanos, cuando estamos buenos, lo tenemos todo y ni nos acordamos de Dios. Pensamos que por nuestra fuerza, pensamos que por nuestro orgullo. Por eso dice: vuelves al hombre hasta ser quebrantado. El Señor te quebranta. Y ahí estuvo mi padrecito en esa silla, lamentándose noche y día no poder estar sano. Si yo estuviera sano, hiciera esto. Si yo estuviera sano, hiciera lo otro. Y nos felicitaba a nosotros. A mi mamá y a mí nos felicitaba porque no paramos. Donde quiera que estemos y andemos, predicamos de la palabra de Dios. Y háganlo, hija, háganlo, mujer, síganlo haciendo. Yo no vi, yo no entendí cuando estaba sano. Ahorita que estoy así, lo veo, pero ya no puedo hacer nada. Esas eran sus palabras de mi papacito. Tuve ese privilegio de darle las 20 lecciones del libro Paz en tu vida, del pastor Bullón. Tuve el privilegio con los hermanos de la iglesia de Los Ángeles, llevarlo a un lugar que se llama Triunfo. Entre 4 personas lo bautizaron y esa alma se ganó para la gloria de Dios. Cuando pasó esto, no fue fácil, se lo estoy resumiendo. Hubo llanto, hubo tristeza, hubo dolor, pero hay victoria en el nombre del Señor. Cuando ya pasó esto, yo pensé que ese mar que me quería tragar en el sueño ya había terminado. Así pensé yo solita. Gracias, Señor. El mar se esfumó. Pero no. Cuando mi papá ya estaba enfermo, mi hermanita Aude, menor que yo, empezó enferma también de lo mismo. Insuficiencia renal se llama esa enfermedad que ellos les dio. Y nuevamente el sueño, el mar me quiere tragar. En el sueño llegamos con los hermanos de la iglesia adventista a un retiro espiritual. Pero todos se bañan, todos están contentos. Pero cuando yo me meto al mar, el mar se enoja y se ira y me quiere tragar. Ese sueño, nuevamente.
¿Y sabes qué es la más tristeza? Que aún todavía como seres humanos a mi familia nos da que la que estaba enferma era mi hermanita, grave, desahuciada por los médicos, pero no de Dios. Que su esposo, sano, salvo, lleno de vida, le dio leucemia. Y 2 meses antes que mi hermanita muriera, él se murió. Es una plática, es un testimonio que yo te estoy dando. Y a lo mejor dirás que lo leí, a lo mejor dirás que me lo contaron. No, yo lo viví. Así como estuve presente cuando mi papacito cerró sus ojos, así estuve presente cuando mi cuñado, Francisco Velázquez Montoya, también entregó su vida en las manos del Señor. Porque él, cuando el doctor le dijo que solo quedaban 3 días de vida, él tuvo ese privilegio que muchos no tenemos y que muchos esperamos hasta ese momento. Y ahí está la gente que todavía vive. Cuando llegaban a visitarlo, él le hablaba, él les contaba de la palabra de Dios. Sírvanle a Dios ahora que pueden. No lo hagan hasta el último momento como yo. Y el canto que le gustaba que cantáramos era: yo me rindo a ti. ¿Recuerdas que te estoy diciendo? Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Tienes que pasar un proceso, porque tú ya eres escogido de Dios. Y pase lo que pase y hagas lo que hagas y vengas lo que vengas, Dios te va a llevar de por sí. Dios te va a traer a Él como de lugar. Y ahí entregó mi cuñado su vida a Dios y descansó. Y te lo aseguro y te lo confirmo, que cuando Cristo Jesús venga y se toque la trompeta, Él resucitará. 2 meses antes que mi hermanita falleciera, ella ya estaba en fase terminal. La lucha con ella fue más grande, porque ella tuvo un niño de 6 años y ese niño se murió. Y ella se enojó mucho con nuestro Dios porque se lo había quitado el niño. Y sabes que todo ese rencor en tu corazón se vuelve enfermedad y te daña. Porque ella era una mujer sana, ella era una mujer trabajadora, feliz. Pero cuando esto pasó, ella cayó en depresión y no le contaba a nadie. Y nadie sabíamos que ella estaba peleada con Dios. Nadie sabíamos que ella lo había agarrado con el Señor. Y el mal no se lo haces a nadie más que a ti misma, a ti mismo. Yo por eso te estoy contando estos testimonios. Porque si tú estás pasando por lo mismo, mi hermana, mi hermosa, se te murió tu hijo, tu hija se suicidó y ya te hayas desesperado y no hayas que hacer, ponlo en las manos de Dios. Porque nadie más se va a enfermar que tú. Porque la culpabilidad enferma. ¿Sabes? 15 años estuvo enferma mi hermanita. Y al final su proceso fue muy doloroso. Su lucha fue muy grande. Ella no me podía ver y siempre me corría. Y me decía, lárgate. Y yo le decía, no, hermanita, es que yo estoy aquí contigo. Voy a estar, estoy desde el principio, voy a estar al final. Porque yo aquí te canto, yo aquí te oro, yo aquí te enseño, te leo la palabra de Dios. Ella me decía, está bien, ora, cántame, léeme y te me largas.
Fueron muchos días, fueron muchos tiempos. Y ahí está mi hijo también. Cuando yo llegaba a la casa y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba. ¿Cuándo va a pasar esto? Esa alma se tiene que salvar. Y yo el mar, en el sueño, el mar me quiere tragar. Pero decía no, porque más poderoso es el que está conmigo que el que contra mí es. Y agradezco a Dios. Y hay una mujer que puede dar testimonio de esto. Tuve ese privilegio de entregar a mi hermanita en las manos de Dios. Ella se rindió al Señor. Siempre me decía, ¿por qué a ti Dios te escucha y a mí no? Entonces yo le hice esta comparación. ¿Sabes, hermanita, que la tierra prometida estaba a 40 días y el Señor Jesús llevó al pueblo a peregrinar por 40 años? ¿Lo sabes por qué? Sí, me dijo ella, pero dímelo tú. Por la dureza de su corazón. Y tu corazón está duro. Tu corazón está lleno de rencor hacia Dios. Un hermano que es de un lugar que se llama Tierra y Libertad, un día me dijo estas palabras: hermana, tu hermanita no tiene odio contigo. Tu hermanita tiene odio con Dios. Y como tú le sirves a Dios, por eso te hace así. Por eso te corretea. Pero vas a ayunar 3 días. Y vas a pedir la dirección y la unción del Espíritu Santo. Y vas a ver la gloria de Dios. Lo hice. Y mi hermanita entregó su vida a las manos del Señor. Y gracias a Dios me dejó 3 preciosos hijos. Mi niño Amina, mi niño Héctor y mi niña Florecita. Que yo los quiero mucho, mis hijos. Me lo dejó mi hermanita y mi cuñado. Y me siento feliz por ellos. Que aunque no están sus papás, no está sus mamás, pero aquí estoy en lo que yo pueda servirle a mis hijos. Porque son mis hijos. Y agradezco a Dios por eso. Que aunque mi hermanita sufrió, aunque mi cuñado sufrió, pero hay victoria, como te digo. Hay victoria en el nombre del Señor Jesús. Porque el hombre tiene que ser convertido. Y a veces estamos en la iglesia, pero solo somos puro viento. Tenemos que llevar la palabra con hechos y con verdad. Que Jesús vive en nuestra vida. Enseñar a otros el camino que es Jesús. Y agradezco a Dios porque mi hermanita entregó su vida al Señor y mi cuñado. Y agradezco a Dios por todos los hermanos que apoyaron cuando estuvieron enfermos, cuando fue su funeral. Les agradezco mucho a todos los hermanos que dieron sus carros, que dieron sus tiempos y sus oraciones especialmente por ellos. Gracias. Bendito sea el Señor. Amén.